Con Analía Huerta. Ahí está, vamos a grabar. Tengo el gusto de coordinar este espacio de Jueves de Arte en la Escuela Freudiana de Buenos Aires, junto a Analía Huerta. Hoy tenemos el gran honor de que están embelleciendo las paredes de la Escuela Freudiana del auditorio las obras de Juan Bezzati. La inauguración de esta serie de obras fue a fines de agosto, y en esa oportunidad tuvimos el gusto de hacerle una entrevista a Juan para que nos hable de su inspiración en relación a esta obra tan sugerente, una obra impactante realmente, como dijeron algunos, y muy interesante, en donde se ve una mujer, o se ven a veces, generalmente son mujeres, bailando con una calavera. Entonces, y le puso a esta serie de obras, le puso Baila conmigo. La entrevista fue muy interesante, y había mucho público que también participó, y entonces nosotros la grabamos. Con lo cual, hoy los invito a un tour en 3 pasos. Vamos a ver primero ese video que Emiliano, que siempre colabora con nosotros, tiene la gentileza de pasarlo enseguida. Y después de eso vamos a escuchar un panel formado por 3 queridos analistas, Miriam Berkovich, Tene Di Matteo y Sergio Staude, que van a decirnos qué les sugiere, qué les inspiró esta obra en diálogo, en consonancia, como lo hacemos siempre, con un aforismo. Esta vez elegimos un aforismo de Sigmund Freud, de un texto que se llama Vida, no, el texto se llama el texto es de guerra y de muerte, precisamente, temas de actualidad, eran los años 1914, 1915, de la Primera Guerra, y Freud, bueno, en esos textos dice, si quieres la vida, prepárate para la guerra, que digamos está tomado de una frase latina, si vis pacem para bellum, si quieres la paz, prepárate para la guerra, que parece que es de Julio César. Y bueno, vamos a hacer esto, y después es muy interesante, ya en otras actividades también escuchamos la participación del público, del artista, bueno, a partir de todo lo que se va trabajando en esta actividad. Bueno, entonces empieza la función, vamos a ver ahora el video. Gracias, Emiliano, por pasarlo. Bueno, tenemos el enorme gusto hoy de estar con Juan Bezzati y su obra. Esta vez, bueno, la obra de Juan se llama, como él nos dijo, Baila conmigo. Se baila con la muerte, parecería, en la vida, y entonces nos pareció muy significativo un aforismo de Freud: si quieres la vida, prepárate para la muerte. Todos los cuadros tienen una frase. Sí. Yo quisiera saber si primero es la frase o primero es la obra. No, primero es la obra y después la frase. La frase de estos poemas, me parece, también en mi lectura, completan la imagen. Y además le dan un sentido de lectura, ¿cierto? Creo que cada poema nombra el trabajo. Nombra el trabajo. De alguna manera. Son todas tintas sobre papel. Nunca fue la técnica que más utilicé, pero cuando me apareció esta idea de bailar con la muerte, de bailar en ese borde entre la vida y la muerte, en la seducción, creo que a todos nos produce la
que se me ocurría en la medida que iba trabajando era que esto hablaba sobre la melancolía, y la melancolía está del lado de la muerte, no está del lado de la vida. El personaje a veces se siente atraído hasta el punto que está casi desaparecido de la imagen, como pasa en el tercer cuadro, donde es casi fantasmal, casi que está. Y en otros momentos se separa de la muerte, es este ir y venir. Y si no tenés este ir y venir, te morís. La muerte es un tema muy pesado, muy difícil de abordar. Entonces con el baile hay todo un trabajo anterior a los dibujos, que fue el entender cómo funciona el cuerpo, cómo funciona un esqueleto. Hay mucho de referencia, si bien no en la manera de hacerlo, a ciertos grabados y trabajos gráficos mexicanos. Veo que la imagen es un fondo blanco donde hay una mancha central protagónica que juega a dos puntas, con la línea y con el color. Sí. Y se arma esta idea compositiva generalmente ocupando el centro de la escena. Sí. Y eso se repite a lo largo de todos estos, a medio camino entre la ilustración y el dibujo. Exacto. Pero que usan como marco de referencia y como muy protagónica la hoja en blanco. Sobre este fondo pictórico, podríamos decir, se articula la palabra. Y la palabra a mí me reenviaba a la idea de los cadáveres exquisitos, ¿no? Es decir, si plegáramos las palabras y sobre todo la forma tan sensible en que las pusiste en juego, porque están recortadas en papelitos a modo de collage. Era muy interesante el modo en que pusiste en juego la palabra y la imagen. Uno hace la interpretación de lo que produce a posteriori. No tuve la intención inicial de dejar tanto espacio en blanco. Pero ahora después se me ocurrió que está bien que haya dejado espacio en blanco, porque era la vida para llenar, o para morir. Primero se me ocurrió completarlo con una frase de un poema. El texto está en función de la imagen. A veces las producciones artísticas nacen de las ideas y otras veces de la materia. La materia te va proponiendo algo. Me parece que en este caso te tomó la idea de vida, muerte, lo que me tomó fue la emoción de esta idea de la muerte. La verdad es que sí fue eso, me generó una conexión con la idea del baile entre la vida y la muerte. Cada vez que me pongo los trabajos, verdaderamente me produjo una conexión emocional muy fuerte. El título de la muestra es Baila Conmigo. Y pensaba que la música se expresaba en el movimiento, Sí. ¿no? Pero vos recurriste después a la poesía para darle letra. Sí. ¿No? Y eso me parecía interesante, el movimiento pensado como baile, con una música que salía de esa sensibilidad. Y conmovedora para mí por diversos aspectos. Freud nos dijo muy tempranamente que de la muerte no hay representación. Claro. Entonces vos nos traes esta muestra con una figura icónica, con una plasticidad que a mí, yo te lo dije, a mí me conmovió y te pregunté cómo y vos me dijiste, fue casualidad. Uno no sabe muy bien cómo se produce, ni por qué se produce, simplemente se produce. Por eso dije que mi conexión con la serie era emocional. Yo empecé a pensar en esto, empecé a pensar desde la melancolía y no me pude desenganchar. Porque si produce cierta emoción es porque yo estaba emocionado con la serie. Y bueno, seguí fantástico. Pensaba justamente en una de las frases, yo existo porque tú me imaginas. También, ¿no? Hay un punto donde hay cierta conexión, cuando uno tiene cierta conexión con esa pulsión de muerte, digamos, como que hay algo que es un giro en la vida, ¿no? Y a mí me parece que ese giro vos lo plasmaste en la obra como de un modo casi sublimatorio. Dos cosas fueron a propósito, o tres. La elección de la técnica, la elección de la temática, de
que baile. El baile es algo divertido, pero además es seductor y es muy erótico. Y el color, la manera de representarlo, que aliviane lo pesado de los dos personajes que también fueron elegidos a la ED, van y vienen en ese juego. Por momentos están más cerca del borde y por momentos se separan un poco. Me parece que si algo es propiciatorio del campo del arte es la aptitud de velar, ¿no? Y creo que en ese aspecto es muy bella tu producción. Yo particularmente pensaba en obras como esta, en donde hay un nivel de síntesis muy importante, que no deja de ser referencial a la figura humana y a lo que está en juego, pero de un modo sumamente abstracto. ¿Quiénes son tus referentes? Vos recién deslizaste algo de la cultura mexicana. Sí, en este caso sí. El color probablemente tenga que ver con Rufino Tamayo. En esta serie, bueno, la representación de la muerte, el vínculo con la muerte en la cultura mexicana es muy fuerte, ha sido representada extensamente en la pintura. ¿Cuáles serían las características de la ilustración en relación a lo pictórico, digamos? ¿Qué dirías? Creo que fundamentalmente la técnica y la manera de representación. Yo tal vez en una cosa pictórica estaría un poco más cercano a la abstracción. Claro. Pero que en una cosa de ilustración es más cercano. La figurabilidad es importante, ¿no? Por lo pronto, la muerte y la mujer son dos femeninos. No sé quién baila con quién, porque baila conmigo lo dice la mujer que se le dice a la muerte se le dice a la muerte. Uno propone una idea y en general tiene una devolución del público. Yo te digo mi lectura, claro. Para mí lo propone la muerte, así Además, como lo pensé. No, y yo insisto con los blancos, que para mí el blanco es la nada. Yo no lo veo como un lugar donde escribir, lo veo como la nada, de donde sale y a donde se vuelve, ¿no? Sí, es nada, o es sostén. O es sostén. Pensé como un lienzo a completar, que la vida. Podría ser la vida. No es ninguna lámina triste. Tiene una cosa de dulzura. Digamos, esa es la impresión que tengo. ¿Será que me preparo para la vida? Muy bien. Bueno, con eso... Bueno, muchas gracias, Emiliano. Bueno, entonces aplaudamos, muy bueno, sí, por supuesto. Ujú, Muy bien. Muy lindo. muy bien, excelente. Entonces ahora, bueno, vamos a escuchar a los analistas que les mencioné. En primer lugar, a Miriam Berkovich, así que le damos la palabra. ¿Qué tal, Bueno, Miriam? buenas noches. Muchísimas gracias por esta invitación que me honra. Y bueno, me inspiró realmente, me gusta la pintura y bueno, la muerte no me gusta, pero esta danza que hace Juan con ella la pone en otro lugar. Así que bueno, muchísimas gracias por la invitación. Wittgenstein, filósofo hasta hace no mucho muy citado entre los psicoanalistas, decía que aquello que el lenguaje no puede decir se debe callar. En otro momento, seguramente menos pesimista, afirmó que aquello que el lenguaje no puede nombrar, lo muestra. Un poco inspirada en la lógica de Wittgenstein, creo que lo que el psicoanálisis no puede decir, que es lo mismo que afirmar que aquello que el psicoanálisis no puede pensar, aunque muchas veces logre acercarse a sus orillas, el arte lo muestra, lo expresa y más aún lo realiza. El arte llega allí donde el psicoanálisis no puede. Y también nos encontramos con que cura, a veces allí donde el psicoanálisis fracasa. Baila conmigo es una muestra que conmueve, que especialmente inspira y provoca a quienes miramos el mundo con la lente incurable de la lógica psicoanalítica.
lente que a veces nos genera una suerte de miopía grave, de la cual conviene al menos estar advertidos. No todo es descifrable en términos de goce, de otro con mayúscula o de otro con minúscula. Como dice Shakespeare, hay más cosas en el cielo y en la tierra, Horacio, que todas las que pueda soñar tu filosofía. Palabras de Hamlet, quien, cuando no duda, demuestra que tiene una encantadora lucidez. Es una muestra que toca nuestros puntos más sensibles: amor, muerte, cuerpo, sexo. El artista nos habla de melancolía y de un posible hacer con ella. La melancolía es un desafío enorme para el psicoanálisis. Se nos presenta como imbatible. Nada más verdadero que su afirmación extrema. La vida no tiene ningún sentido. Quizás justamente por esto, por tocar tan íntimamente ese abismo del sinsentido, es que toma un lugar tan protagónico el arte. Víctor Hugo decía: la melancolía es la alegría de estar triste. La vida no tiene sentido, máxima irreductible que en cierta medida porta una verdad. Por eso es nuestro deber ético inventarnos un sentido y elegir la vida. No solo porque es un mandato ancestral, elegirás la vida, sino porque es nuestro trabajo cotidiano, anudar la pulsión de muerte, propiciar esa mezcla como un modo posible de conjurarla, o mejor aún, de ponerla al servicio de Eros. Baila conmigo, amor y muerte, son nuestros temas y probablemente los temas de todo el arte. Sin que tengamos el recurso de la danza, nuestros pacientes muchas veces también nos hacen bailar. El amor es la contracara de la muerte. Enamorados la olvidamos, pero también sabemos que se muere de amor. La danza que nos rodea, que Juan nos trae con su arte, es también un arte en otro medio. Es muy hermosa la experiencia de ver cómo un artista plástico con su obra enlaza esa otra rama. Sí, tal vez no es errado hablar de ramas de un tronco compartido. El arte es como una raíz que da infinitos frutos. Los cuerpos danzantes, cuerpos femeninos todos, ¿será porque lo femenino es más apto para sostener esa cercanía con la muerte? No sé. Lo femenino es esa vasija que dibuja un vacío y por tener un trato más íntimo con ese vacío no le produce tanto horror. Lo femenino tiene con el vacío una cercanía que genera afirmaciones tanto en Freud como en Lacan del estilo: las mujeres son mejores analistas, tienen una relación más directa con el inconsciente, o la posición del analista está relacionado con lo femenino. Dice posición. Y aquí, por suerte, abandonamos cualquier noción de género para ubicar que se trata de posiciones y como podemos, cuando podemos. Con estas aclaraciones nos defendemos de algunas acusaciones no siempre infundadas. La danza que nos rodea en las obras de Juan es la expresión de un modo de encuentro. Encuentro imposible, pero que permite algún lazo posible sin morirse. Porque lo que me llama la atención y me gusta mucho es que elige para esa cita imposible la escena de la danza. Recuerdo un momento de la película Billy Elliot en la que asiste a la audición del Royal Ballet de Londres y cuando termina de bailar, casi yéndose, una de las maestras de la mesa que lo estaba evaluando le pregunta: ¿qué sentís cuando bailás? Conmovido, se detiene, perturbado, no encuentra las palabras y luego de unos instantes de silencio responde: es un fuego en el cuerpo, es volar como un pájaro, es desaparecer. Lo que más me conmueve de esa escena que no puedo dejar de ver, no importa las veces que me cruce con ella en algún zapping, es esa afirmación: desaparecer, el goce de desaparecer, por supuesto, sin morir. El arte toca algo de esto. Juan Besetti lo pone en juego. Eso es lo que me sugiere, lo que me provoca ver su obra al recorrerla, tal como él nos propone recorrerla.
La muerte, que es simbólica, que es introducida por el lenguaje, como tal nos es inaccesible. De ella tenemos la experiencia, que sí nos es accesible, del desamparo. Hilflosigkeit es la palabra que en alemán elige Freud. El desamparo del cachorro humano en sus comienzos y el desamparo a lo largo de toda la vida. Desamparo que será vivido como angustia, como sinsentido o soledad, como desamor o dolor o miedo. Infinitas maneras de hacerse presente esa equivalencia para nosotros de la muerte. Recibimos la vida y la muerte unidas, en el mismo instante, nos son entregadas enlazadas. Aquí en estas pinturas está expresada esa danza que será fructífera si logramos también ubicar la enorme fuerza que porta nuestra fragilidad, fragilidad que nos constituye. De lo peor espigará lo mejor, dice Freud, hermosa noción que se nos pierde a veces. Toda la creatividad, todo el arte, toda producción nace de ese potente desamparo. Y no se trata de una huida, es un permanecer allí, es un hacer con la fragilidad. Quiero acentuar, señalar, rescatar la noción de fragilidad como esa condición que porta la irreductible potencia de la creación. Desde las pinturas que danzan en las cuevas de Altamira, de Lascaux y de tantos otros sitios, el ser humano no dejó de crear, y la llama, el origen de esa creatividad, es su fragilidad. La fuerza que la vida exige de nosotros, tan exiliados de la naturaleza y su sabiduría, proviene de esa íntima relación con la muerte y el desamparo. Proviene de cuán logrado sea ese inevitable encuentro. La danza es hacer del cuerpo una levedad, y como el cuerpo nos recuerda nuestra finitud, que desaparezca en el baile, en la pintura, en la literatura, en las infinitas formas en que el arte se nos presenta, es un modo de hacer con ella. Nietzsche le escribe a su amigo Peter Gast: la vida sin la música es sencillamente un error, una fatiga, un exilio. Bellísima afirmación que podemos extender al arte todo, más allá de la música. También dice del arte que es como un mago que salva y cura. Infinita gratitud al arte, pero en rigor a los artistas que nos guían en una danza que sin que conozcamos demasiado sus pasos ni la coreografía nos acompañan, nos alegran y nos abrigan del desamparo y al mismo tiempo nos conectan con él. Una vez más, la belleza y el horror acuden a la cita, el tan bellamente mencionado encuentro que Rilke nombra en sus elegías y que Lacan nos entrega. La belleza y el horror enlazadas, indisolublemente enlazadas. Paradojas de lo humano. Gracias. Muchas gracias, Miriam. Bueno. Y ahora entonces le damos la palabra a Irene Di Matteo. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Con mucho placer acepté la invitación a este lugar, a esta forma de trabajo, de conectarnos entre nosotros. Así es que bueno, comienzo. Bueno, como todos sabemos, hacia el final del escrito ¿Por qué la guerra?, Freud dice que soportar la vida sigue siendo el primer deber de todo ser vivo. Allí recuerda el viejo apotegma, si vis pacem para bellum. Si quieres conservar la paz, prepárate para la guerra. Y propone que ya es tiempo de modificarlo por si vis vitam para mortem. Si quieres soportar la vida, prepárate para la muerte. En realidad la cita es de origen latino y dice así: memento mori, si vis vitam para mortem. Recuerda que morirás. Si quieres soportar la vida, prepárate para la muerte. Frase que llega desde la Roma imperial, cuando los emperadores hacían sus apariciones en la gran Piazza di Popolo, frente al fervor de sus súbditos. El esclavo que sostenía sobre la cabeza del emperador la corona de laureles, le susurraba en el oído una frase: recuerda que morirás.
para que los reyes no se creyeran dioses. Sabemos que no hay preparación posible para la muerte. Podemos traducir que en este caso, para el psicoanálisis por un lado, para el ser humano parlante por otro, prepararse sería no negar, por lo menos no demasiado, la finitud, la muerte, aceptarla. No morimos porque vivimos, sino que vivimos porque morimos. Lo primero que se me ocurrió, después de ver la muestra impactante, de inquietante belleza, y antes de la invitación, fue recordar 3 películas excelentes. La primera, del año 73, Juan Moreira, del gran Leonardo Fabio, donde Juan Moreira, advertido de su cercano final, tiene un sueño en el que juega el truco con la muerte, representada por una mujer vestida de negro, en los pajonales cercanos al arroyo de su comarca. Cree ganarle con una contraflor al resto y así conseguir aplazar su muerte. La muerte no se lo lleva en ese momento, pero cuando despierta se entera que a cambio se había llevado a su pequeño hijito que tenía viruela, una peste que asolaba el pavo. Con un aullido, Moreira le pregunta a la muerte, ¿por qué? Y la respuesta fue, no me gusta perder. La segunda película es de Bergman, El séptimo sello, del año 57, donde un caballero andante que vuelve de las cruzadas con su escudero se lo ve jugando consigo mismo al ajedrez sobre una roca junto al mar, no sé si se acuerdan, hace mucho. De repente se le aparece la muerte que lo viene a buscar. Es ambiguo su género aquí, aparece siempre encapuchada o encapuchado, o quizá ahora algunos dirían encapuchade. Le propone entonces un trato, jugar al ajedrez en una partida que durará toda la película y aplazar su muerte mientras no pierda la partida, cosa que sucede, o bien porque él gana o porque la muerte le concede y le permite dilatar el final hasta conseguir conocimientos sobre algunos temas existenciales que lo acosan y que lo acosaban a Bergman también, ¿no? Y que como efecto lo lleva a salvar a una familia de la peste que también asolaba por ahí, cumpliendo así una buena obra. La tercera película es Soldat Jazz, de 1979, la película del gran Bob Fosse, con el extraordinario Roy Scheider y una bellísima Jessica Lange, esta vez vestida con tules y capelina blanca. Angelina, su nombre, pero en realidad representa la muerte, que también como a los otros dos lo viene a buscar. Es un extraordinario musical que trata de un director, guionista, escenógrafo, coreógrafo de comedias musicales de gran éxito. Durante toda la película, la muerte lo visita, lo acompaña, conversa mucho con él y espera. Mientras el personaje está haciendo un back de su vida, de sus amores y de sus fechorías durante los 3 meses de vida que le restan, según anuncia su médico. Situación de la que él reniega diciéndole a la muerte, estar en la cuerda floja es vida, lo demás es hacer antesala. La película termina con una ensoñación donde él canta y baila Bye Bye Life, Bye Bye Happiness, no sé si se acuerdan, pidiendo perdón a todas las mujeres que dañó en vida y saludando a sus amigos mientras en realidad se está muriendo y camina por el pasillo largo del hospital, remedo del túnel famoso que muchos imaginan, hacia donde lo espera la figura blanca de la muerte con sus tules y su sonrisa triunfal. En las 3 películas el personaje principal juega y desafía a la muerte, o con la representación que los humanos tenemos de ella, ya que es lo único que imaginariamente podemos hacer. En ese sentido, el arte, como decía Miriam, nos ofrece con sus obras pictóricas, musicales, literarias, cinematográficas, diversas formas sublimatorias de hacernos más leve a los artistas también y a los humanos en general, soportar la finitud para poder vivir una vida. Desde ese lugar, un gran agradecimiento a Juan, que nos propone con su obra un camino posible, que a lo mejor también lo hizo él en su realización, en la ruta de la vida propia,
para vernoslas con lo real imposible de acceder, salvo por tronchos, por pedazos, como dice Lacan. Sabemos desde Freud que en nuestro inconsciente es inaccesible a la representación de la muerte, de la propia muerte, del mismo modo que tampoco tenemos representación de Dios, ni de la muerte, ni de Dios, la mujer, absolutos, intachables, todos. Comanda la lógica de Aristóteles, ¿verdad? Jugar con la muerte puede derivar en bailar con ella. La vida puede tratarse de una danza con la finitud, discontinua, a veces sí, a veces no. Hay una invitación en el título que Juan puso a la muestra, baila conmigo. ¿Quién invita a quién? Alguien preguntó algo así en la entrevista. Parece suponerse que ese esqueleto con el que baila una mujer es la representación de la muerte. Pero ¿y si no fuera así para todos? Si la muerte baila y juega, ¿no habrá un oxímoron ahí, una muerte viva? ¿No podrá ser una idea con la que se danza en la vida? ¿No podrá ser un cuerpo humano que invita a bailar a su esqueleto? El esqueleto que porta y también el que quedará como resto después de la muerte. Entonces ya no es un absoluto, nos tranquilizamos. Es una muerte que podemos invitar a danzar. Una muerte, no la muerte. Hasta que llegue la propia muerte que desconocemos, hacemos prolegómenos, antesalas de la muerte, pero no la muerte, porque la muerte no tiene representación y nuestro inconsciente, nos dice Freud, nos creemos eternos. Por eso esta muestra y los comentarios que he escuchado me despiertan más preguntas que respuestas. Juan, en la entrevista el día de la inauguración, deja abierta la posibilidad de que si bien para él la invitación a bailar la muerte, a cada quien puede resonarle alguna otra posibilidad, como a mí, por ejemplo. En todo caso, será singular tanto lo que produzcan cada uno, a cada uno estas ilustraciones, como lo que Juan quiso transmitir con su obra, si es que lo sabe, pues además del propósito, está lo que se dice más allá de lo que cada quien se propone decir, y que ni siquiera pasa por el saber o el conocimiento. Están las emociones. Juan dice que la emoción de la idea de la vida y la muerte fue lo que lo incitó, lo inspiró. Una vez más, vivimos porque morimos, no morimos porque vivimos. La condición de la vida no es sin la operatoria de la muerte, nos va a decir Lacan en radiofonía y televisión. El sujeto es de origen marcado de división. Sexo como división desde el origen, porque somos los vivientes que con capacidad de reproducción resultamos mortales. Sexo en la reproducción y muerte, por lo menos hasta ahora, aunque no creo que pueda modificar demasiado esta condición la inteligencia artificial, a pesar de que ilusiones de dominio siempre aparecen. Octavio Paz, el gran poeta mexicano, dijo: el culto a la vida, si de verdad es profundo y total, es también el culto a la muerte. Ambas son inseparables. Una civilización que niega la muerte acaba por negar la vida. Nuestro culto a la muerte, agrega, es culto a la vida. Se refiere a la peculiar relación que tiene México con la cultura de la muerte, que fascina al resto del mundo. Para ellos el Día de los Muertos no es un día triste. La muerte es algo más familiar, con la que se puede bromear y a la que se le rinde culto, a veces demasiado, casi religioso o religioso. Se recuerda al fallecido, pero se come, se hace música, se bebe. Muchas veces la familia hace todo eso en el cementerio de picnic. Uno de los símbolos más reconocidos es una calavera, que a partir de los grabados de José Guadalupe Posado a comienzos de 1900 se hizo recurrente con el tema de la muerte y la representó como un esqueleto vestido de manera elegante. Así nació la Catrina, figura emblemática de esos días. Hay dibujos, calaveritas que se regalan a los niños, hay panes de muerto, hay una flor de muerto también, la flor de cempasúchil, una flor silvestre muy aromática por sus aceites. Me saltaba una parte.
Existen numerosos nombres para referirse a ella con mayúscula: la muerte, la huesuda, la calaca, la Catrina popularizada por Diego Rivera, la parca, la dama de negro, la novia fiel. Siendo tan popular y multiplicada, deja de ser el absoluto que horroriza con tantos nombres. Podemos decir que son muertes comunes, proletarias, populares. Para nada la muerte que nos estremece, porque no la podemos asir de ningún modo. Juan Bezzati, me parece que con su obra, se relaciona más con este modo especial de ubicar y soportar la muerte, sin ninguna melancolía. O si, como él dice, en eso comenzó, hizo un camino, un recorrido donde, como dijo Miriam hace un rato, ubicó la cuestión en otro lugar. Por lo menos mi lectura encontró eso. Multiplica la figurabilidad, como los mexicanos, multiplica poses, gestos, colores. La multiplicación le quita tragedia, no es la metonimia melancólica. ¿Se está danzando con un esqueleto que invita? ¿O la partener es la que invita a danzar con lo que representa lo que algún día nos transformaremos? ¿Por qué en inglés se nombra corpse al cadáver y body al cuerpo? ¿No puede ser una danza entre ambos? ¿Un atisbo de representación futura, imaginario? ¿Un corpse que danza con el body que fue? ¿Un body que danza con el corpse en el que va a devenir? Lacan, en el Seminario 6, dice que la muerte nos da vida, nos hace conscientes de nuestra finitud, de nuestro estado efímero y transitorio, mantiene y delimita la existencia, nos particulariza. Sin ella no somos nada ni nadie. Es lo que nos otorga la dignidad humana. Por último, me llamó mucho y primero la atención, y me pareció una pegada, como le dije a Juan, la inclusión de frases poéticas de grandes y queridos poetas, que según dijo completan sus obras, le dan nombre a cada una y orientan un sentido. La primera es del mismo, en un álbum que tuve oportunidad de apreciar, y dice: una danza en el delgado borde del abismo. Lo dice, creo, en la entrevista también. Inquietante. Otra: ¿cuál es el hueco de mi almohada que no tiene apoyada tu cabeza? De Jorge Luis Borges. El enigma del erotismo y la seducción de la muerte. Yo sé que existo porque tú me imaginas. Apela al velo imaginario, Ángel González. Deja que espere, o desespere, o pase, dice José Zorrilla. Y Federico García Lorca: ay, qué trabajo me cuesta quererte como te quiero. Por tu amor me duele el alma, el corazón y el sombrero. Amor y humor. Los poemas, las palabras se entraman con las obras, se anudan, quedan presentados en su muestra los tres registros que tanto nos deberan a los psicoanalistas: real, simbólico, imaginario. Una frase de Pascal Quignard que dice: el arte es la grieta en lo simbólico. La literatura, podemos decir otras artes, también la danza, la pintura, es ese camino de voz en la muralla de Babel. Esto es todo por hoy. Muchas gracias, Irene. Muy buena, muy buena. Bueno, entonces ahora le damos la palabra a Sergio Escape. Adelante. Buenas noches a todos. Doble agradecimiento a Adriana Baguap, que me invitó a participar en este panel, y por supuesto a Juan Bezzati con esta hermosura de obra que nos regala. Les voy comentando el acercamiento paulatino que fui teniendo, porque cuando me invitaron me llegaron un par de reproducciones en internet, digamos, con lo cual me fui armando cierta idea que después se completó cuando vi la obra en su totalidad. Las primeras tres reproducciones que me llegaron fueron Tu cuerpo fugitivo, que tiene una referencia a la poesía de Lorca, Lo que hay dentro de mí y Cierro ojos para disuadirme. Es una referencia a un poema de Benedetti.
Y eso me llevaron a una primera asociación, que era La muerte y la doncella. Luego aparecieron otras asociaciones directamente hacia la literatura, el teatro, el cine y la música. Solo más tarde vi el afiche de presentación Baila conmigo, que inmediatamente más bien lo ligué obviamente al baile y a la referencia amorosa, ¿no? Les decía, las primeras asociaciones me llevaron a la novela de Onetti, a la obra de teatro de Ariel Dorfman y que Polanski llevó al cine, pero en particular al cuarteto de cuerdas de Schubert. Casi las primeras asociaciones rumbearon en esa dirección. Pero la figura de la presentación me indicó otro sentido, el del baile y una mirada que deslumbra en el encuentro amoroso. Textos, música, teatro. Me preguntaba, ¿son soportes o bien motivos desencadenantes de un relato fundamentalmente pictórico? Porque el despliegue pictórico requiere una lectura y no solo los textos que podemos asociar a él. Acontecimientos que Juan reconstruye sobre este tema, ¿no? En principio creí, dada la delicadeza de las figuras, que eran acuarelas. Juan, en el encuentro en la exposición, me dice que no, me advierte que son tintas. Muy bonitas, delicadas y a la vez dramáticas y sumamente inquietantes. Por eso volví a pensar en la música de Schubert. Pero además me iba dando cuenta que las tintas como un singular medio de expresión construyen un otro relato, porque el medio es otro. Necesité verlas todas para tratar de intuir la propuesta del autor que nos desafía a poder saber leer imágenes. Ese relato que es una secuencia pictórica y a la vez poética. Volví a las letras. Dionetti le decía, tomé el momento puberal, el pasaje de niña a ser mujer, un tiempo que menta la dirección de la muerte y el renacimiento, la alegría de vivir. Muerte y sexualidad, una metáfora. En Dorfman, en cambio, me llevó a una cosa mucho más dramática porque es la historia de una mujer madura, militante política, presa y torturada, que la película de Polanski va a poner en escena. El personaje siniestro del relato torturaba mientras escuchaba precisamente la música de Mozart. Pero justamente el disparador de las tintas, al verlas todas y leer las referencias, me las acercó mucho más a la poesía, donde las palabras dejan mucho más espacio libre para respirar. Las de Lorca y Benedetti advierten de encuentros amorosos. Esa sutileza y delicadeza de las imágenes que plasmó Juan dan forma, color y movimiento a ese tema siempre inquietante, la mujer, la muerte y el encuentro. También la intriga de la condición femenina y de su sexualidad. Una mujer que nos invita y que se invita y que nos invita a bailar. Vuelve un poco a las referencias explícitas. Lorca, gacela de amor imprevisto de la poesía, la poética de un amor anhelado, logrado y esquivo. Un encuentro que deja las huellas de lo que se deseó que fuera. Un amor que fue y que no es. El verdadero amor, se preguntaría uno, ¿no? La tinta pinta en un momento cúspide, aquel cuando el amor se empieza a perder. Benedetti, en cambio, nos habla de preludios, de esperas de amor y lo que éstas convocan. Para eso, la poesía dice, cierra los ojos, para ver lo que espera y no lo que teme. Pero viéndolas todas, en toda la secuencia, me vuelve obviamente la frase freudiana que nos convoca, ¿no? Para disfrutar la vida, yo lo tomo así, es necesario olvidar que la vida tiene un fin. Y es así como recordé lo que también a All That Jazz, que nos advirtió cómo el bailar
un cuerpo en danza, en movimiento, es el mejor modo de combatir la amenaza de la tristeza como un anuncio precoz de la muerte. Todo esto es lo que creo que las tintas me invitaron a evocar, pero al mismo tiempo me quedé con una pregunta. ¿No es necesario un homenaje al silencio de un cuadro más allá de todas las palabras que podemos encontrar? Eso es todo lo que quería transmitir y agradecer otra vez a Juan. Bueno, gracias, Sergio. Muchas gracias. Nos quedamos con la pregunta de Sergio. Y bueno, y con los ricos comentarios que recibimos. Y ahora, bueno, vamos a abrir un poco al diálogo, a los comentarios. A ver quién quiere tomar la palabra. Vos también, Juan. Si tenés ¿Puedo ganas, comentar Juan, algo? podés participar, Pero sí. claro, porque para mí esto es toda una experiencia. Siempre sucede en una muestra, cuando uno muestra su trabajo, lo que obtiene como devolución generalmente es algo distinto a lo que disparó en este caso la serie o la creatividad o la lectura que uno va haciendo a medida que va trabajando, ¿no? Y ahora tengo otra vuelta más, porque con todo lo que ustedes están diciendo, hay cosas que había empezado a pensar, por ejemplo, en la dirección de lo que dice Irene. Yo también ahora pienso que no es la muerte un personaje vivo y un personaje muerto. Podría ser el mismo personaje, de un lado de la vida y de un lado de la muerte. En verdad no lo empecé a pensar a partir de la muestra, a partir de la inauguración, por algún comentario que alguien me hizo, y ahora me vuelve esta idea con lo que dice Irene. Pero podría ser eso, podría ser, sigo sosteniendo que es el baile en el filo del abismo. Ah, Es eso, ¿no? Y lo que yo intenté es un acto de amor, algo de lo que dice Sergio también. Hay una cosa amorosa, pero no necesariamente es un hombre y una mujer. En la noche de la inauguración se produjo un poco esta conversación sobre si la muerte era femenina o masculina. En realidad creo que la muerte es asexuada, porque es lo único que tenemos todos. O sea, todos nos vamos a morir, es la única certeza que tenemos. Pero bueno, yo lo que intenté con la idea del baile es esto, ese baile en el filo del abismo. Si te quedas mucho en el abismo o te dejas atrapar tanto por ese filo, te caes, te morís. Es eso ir y venir que es lo que nos permite vivir. Y cuanto más vueltas le damos, por eso la idea de un baile, cuanto más giros peguemos, más larga será nuestra vida. Bueno, esto es lo que quería comentar. Claro. Sí. La ley de tránsito. Sergio, sí, levanten la manito, así vamos viendo cómo organizamos. Sergio, vos Sí, querías hablo. decir algo. ¿Hablo yo? Sí. Sí, sí. Sabes que hace poco había leído el relato de un analista que decía, o que dice, el psicoanálisis trabaja con lo anacrónico, no por viejo, sino por aquello que está siempre previo a cualquier relato posible. Y las figuras estas que nos regala Juan, pensé que era algo así, podemos poner imágenes a algo que todavía es algo así como preverbal. Después uno realmente lo va llenando con relatos posibles como están las poesías y como están los relatos de Irene y Miriam que hicieron en extenso, ¿no? Pero uno día nos ubica casi una pintura muchas veces en el punto cero de la posibilidad de un relato. Bueno, eso me había ocurrido. Sí.
A mí quería comentarles respecto de lo que hablaba Irene, de, bueno, esto que dice, ¿no? Vivimos porque morimos, no es que morimos porque vivimos, sino al revés. Me hizo, y también lo de Miriam respecto de la fragilidad, me hizo acordar a un concepto que es el de la segunda muerte, que creo que Lacan lo trabaja en el seminario 6 y en el 7 también, cuando habla de Antígona, esa segunda muerte que es distinta que la muerte biológica. Es una muerte precisamente porque algo se inscribe de la falta y en relación a esa falta, a ese vacío, nos motoriza algo. Yo encontré algo de esto en la obra de Juan, o sea, justamente, ¿no? Algo que tiene que ver con todo el movimiento, que es la danza, y algo que surge justamente porque, bueno, él lo dijo, hay algo del orden de la pérdida, de la melancolía, de lo que no satisface, que hace que, ¿no? Que algo se mueva, ¿no? Y bueno, me parecía justamente que bueno, lo que mencionaba Miriam y también Irene, citando además bueno, esas películas, ¿no? Em, Digo, da cuenta de algo de esto, ¿no? Cómo esa fragilidad, decía Miriam, hace que algo empiece a moverse, y creo que el arte es... ¿no? El arte llega a producir algo, ¿no? Que tiene que ver con poder o sublimar o escribir algo de esa muerte en la vida. También recordaba una señora paraguaya, en la época que yo estaba investigando todo el tema del duelo, ¿no? Sobre los tiempos del duelo, y una señora paraguaya que me contaba que iban a hacer un gran festejo donde se le daban golosinas a los chicos y se le daba, había una gran comilona, porque había fallecido la madre hacía un año, y entonces yo decía, ¿y cómo un festejo? Realmente en nuestra civilización, ¿no? Esto, y entonces yo decía, porque celebramos el haber transitado esa persona, ¿no? Querida, ese ser querido, por este mundo, por esta vida y las cosas que nos dejó y que hizo, ¿no? Entonces, también hay algo allí, bueno, como hablaban de la cultura mexicana, ¿no? Que hay algo en esa vida que pasó, que transitó, para celebrar, ¿no? En esto. Y me parece bueno, que lo de Juan, bueno, verdaderamente tiene una inspiración en algo de este movimiento. Bueno, no sé si ¿quién puede decir algo o quiere decir algo? Bueno, Liliana Aguirre, te escuchamos. A ver, estás muteada, Lili, estás muteada. Mm, em, Adri, Emiliano. también está Oscar Molina. Ahí está. Ah, bueno, Liliana y después Oscar, entonces hagamos Bueno, así. igual muy breve lo mío, no es fácil hablar cuando estuve acompañando al autor de la obra y fui como escuchando, pero algo que me pareció interesante de lo que los escuché, que me resultó muy grato escuchar a los tres, pensaba por algo que dijo Miriam y que trajiste, Adriana, en relación a la fragilidad, ¿no? La fragilidad de la vida y también la indefensión. Y si esto de ir por el abismo, ¿no? Que decía Juan, no tiene también la posibilidad de que algo podamos bailar en función del deseo. Lo pensaba en relación a la película que traía Miriam de Billy Elliot, que realmente a mí, bueno, a mí me fascina especialmente la danza, pero más allá de eso, que el chico realmente bailaba muy bien, hay un deseo muy fuerte desde una posición de una supuesta fragilidad que en realidad termina no siéndola, ¿no? Y ese deseo me parece que es lo que lo
lo sacó de esa posición. Entonces pensaba, si este baile con la vida no tiene que ver mucho con el deseo, y con la posibilidad de que la indefensión se vele de algún modo. Bueno, eso. Gracias. Gracias Lili por tu comentario, muchas gracias. Espera, estaba aquí en Oscar, ¿no? Oscar Molina. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Adriana? Hola, Buenas Oscar. noches a todos. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, te escuchamos perfecto, sí. Buenísimo. Bueno, a ver, sintetizando un poquito lo de aquella noche vivida, experimentada, cuanto a dos facetas que tengo. Una de artista plástico que hace años que no ejerzo y otra como analista. Como artista plástico, bueno, diría, y lo hablé con Juan esa noche, me encantó todo lo que es la línea, la, los vacíos que propone al estilo de Lola Mora. No sé si recordás, Juan, nuestra conversación. Sí, sí, Lo claro. cual, artistas del mundo vienen a estudiar esto, los vacíos, a través de la ola de Lola Mora, las Nereidas, que la podemos observar en la Costanera. Lo cual, cuando llegué a mi casa, en cuanto a esa relación con el vacío, digo, uy, qué importante para nosotros los analistas. El vacío que representa justamente, bueno, que nos dijo Lacan en cuanto al nuevo Romeo, ¿sí? Ese vacío central que no se llena con ningún objeto. A su vez, bueno, eso me motivó algo que me adelantaste, Adriana, la segunda muerte, que la plantea Lacan en el Seminario 7, cuando habla de Antígona. Y las diferencias que existen entre las líneas de pensamiento de lo que es lo occidental al oriental, visto en dos vertientes la muerte. Me recordé, digo, uy, reví la película de Akira Kurosawa, Los sueños de Akira Kurosawa. Y ahí lo retrata muy bien. Desde el lado, justamente, hay una escena donde los muertos de su batallón, en el túnel, oh, wow, cómo vive esa persona, cómo lo demuestra Akira Kurosawa, en el cual la muerte es un peso. Al final de la película, desde el sentido oriental, Kurosawa, ¿qué nos muestra? La muerte como algo no trágico, sino como un festival, donde justamente está la danza de por medio. Lo cual, bueno, me dio para reflexionar muchas cosas. Bueno, de ahí en más, como sabemos, el tratamiento de las pulsión de vida, pulsión de muerte y todas las derivaciones. Todo eso despertó en mí, digamos, la muestra en las dos vertientes. Simplemente este comentario. Y felicitar de Gracias. nuevo a Juan, ¿sí? Porque la Gracias. verdad que me encantó su muestra. Bueno, Gracias. gracias. Muchas gracias, Oscar, realmente. Bueno, y creo que estaba por acá, teníamos, a ver, ¿quién? Esther, ¿no? Esther Goldstein. Está Clara también. Ah, bueno, perdón, la había visto a Esther. Sí, acá Eh, Clara, Clara está. bueno, Adriana. Clara. Pero me Bueno, parece que Esther estaba primero, porque a yo mí recién... me parece también. Bueno, Esther, te escuchamos y después le damos a Sí, Clara. sí, sí, Bueno, tenemos tiempo para dialogar. Bueno, qué suerte. Bueno, me confundí, pensé que empezaba a las 8 esta actividad, así que lamento haberme perdido algunas exposiciones, pero no, simplemente quería compartir una pregunta a raíz de que en estos días estaba releyendo lo que dice Borges respecto de la muerte, que dice, morir es una costumbre que sabe tener la gente. Y yo me preguntaba, ¿qué saber es ese al cual Borges alude? Porque es evidente que la gente se muere y lo sabe hacer. Ahora, ¿qué saber es ese? ¿Tiene algo que ver con el saber no sabido del que se habla en psicoanálisis?
no sé, quería compartir esta inquietud. Ajá. Gracias por la actividad y por la muestra de Besaki. Mm. Bueno, gracias, Esther. Clara, tenés la palabra. Bueno, Esther, a mí se me ocurre decirte que es una muestra del exquisito humor, el luminoso humor de Borges, ¿no? La muestra. Ajá. Sí, una muestra que hace alusión de alguna manera a lo que decía Miriam en referencia a Wittgenstein, ¿no? Es decir, se puede mostrar con ese exquisito humor algo de lo imposible de relatar la muerte. Y algo de esto me parece que en la muestra de Juan aparece. A mí me impactó, te lo dije el día de la inauguración, el uso de lo icónico, de la representación de la muerte a través de una calavera. Vos decías la inspiración en el arte mexicano. A mí, de todas maneras, digamos, me sigue llamando la atención. Me sigue llamando la atención, ¿qué quiere decir? Que despierta mi inquietud por hurgar, por meterme por ahí, porque ese esqueleto uno podría decir que es también un cuerpo sin carne, ¿no? Es lo descarnado. Y la muerte también, digamos, uno la piensa como el fin del movimiento y la quietud, ¿no? Este, y vos propones un baile. Y la muerte adquiere cuerpo en el volumen de los movimientos de la danza, ¿no? Y los movimientos de la danza parecen estar como adheridos o entrelazados a la carne de ese cuerpo de mujer. Entonces, me parece así de una creatividad y de una osadía muy fuerte tu obra, esta muestra. Yo conocí tu obra en otros aspectos, ¿no? Entonces, el movimiento me parece que le da volumen a esa figura icónica del esqueleto, pero adherido a la carne del cuerpo que pareciera estar vivo. Pero también está lo otro, que también me parece que la lectura exquisita que hace Irene es una muerte viva o la viva muerte, ¿no? Yo no puedo terminar de ver dos personajes. Claro. Entonces, lo que me sucede es que recorriendo tu obra, y eso después me fui con ese impacto, digamos, y no lo pude hablar. Por eso le decía a Adriana, mira, voy a hacer lo imposible para correr los horarios, pero yo este jueves voy a estar, ¿sí? Porque el recorrido de tu muestra termina con algo que muestra algo así como la pérdida de la imagen, tanto del corpse como del body, digamos, ¿no? Hay como un juego de líneas y de colores que dan volumen, donde se pierde, o sea, se llega al límite de la figurabilidad perdiendo la forma. Y eso dije, claro, ¿no? Porque no son dos personajes, en ningún momento puedo ver acá dos personajes. Y agradezco este espacio que hoy generó el área de artes visuales, porque si no, ¿cuándo iba a tener ocasión de dialogar con gente interesada en esto? Si no era hoy. Así que Gracias, lo Clara. agradezco a ustedes. Muchas gracias. Y Bueno, Juan, la última cosa es la firma hecha sello. Yo quiero que Juan diga algo de eso. ah, No, bueno, Yo también quiero que digas algo, Elisa.
En realidad es por una cuestión de armado del trabajo. Cuando me di cuenta que necesitaba, o sentí que necesitaba agregarle algún texto más, estos extractos de poesía, no hay poesía, son pequeños párrafos de poesías, como dije antes, nombran a los trabajos. Bueno, lo último que uno hace es firmarlo los trabajos, pero yo tenía la sensación de que no podía poner una firma manuscrita en eso, y jugando un poco con la cosa gráfica, como hacen muchos grabadores que los sellan los trabajos, si bien este no es un grabado, y como además, como dije antes, tiene cierta inspiración mexicana, y los grabadores mexicanos, Guadalupe lo usa, de hecho, usaba un sellito para firmarlo, y a mí me pareció que redondeaba la idea, en lugar de firmarlo, usar un sello. Además les cuento que desde ese momento no lo firmo más mis trabajos, siempre les pongo el sellito, desde ahí para acá. ¿Es porque hay que tomarse un whisky? ¿Cómo? ¿Es porque hay que tomarse un whisky, JB? Ah, claro. Sí, bueno, un baile con una mujer y un whisky en la mano, estaría bien. Claro. Bueno, sí, a mí me parece que hablando en esta tónica también me dio toda la impresión que hay también algo de, hablando también de lo que decía Borges, lo que comentó Clara y Esther, como en la obra tuya, como un humor irónico, digamos, que sacarle la solemnidad a la muerte. A mí me hizo pensar también en la película, hablando, porque inspiró a muchas películas, a música, como decía Sergio, y la insoportable levedad del ser, ¿no? O sea, como que la muerte, digo, en todos esos, en esas tintas que vos hiciste, que están como elevadas del piso, están bailando como en el aire, ¿no? Como algo de ese salto que se da, pero que le saca esa solemnidad de estar tan apegado al piso, ¿no? A esa cosa. Entonces, me parece que sí, que hay algo de un humor irónico en todo esto, un humor, una posibilidad de, bueno, de esto, de cómo algo de la muerte se inscribe en la vida, esa cuestión simbólica que hace bueno, que nos movamos bueno, para que no nos alcance casi, ¿no? Entonces, hay eso. La verdad que hermosa la obra, me encantó la serie y todo lo que fuiste diciendo en la entrevista. Em, bueno, no sé si hay algún otro comentario, si alguien quiere decir algo. No, tomando lo último que decía Juan y lo mexicano, ¿no? Diría, por ahí también, aunque parezca una especie de planteo egoísta, pero digamos, la alegría es que nosotros sí estamos vivos. Claro. Ah, sí, claro. En comparación con la muerte, nosotros sí estamos vivos. Lo que una vez me habían contado, una cosa interesante, por otro lado, con este rito de los mexicanos, es por eso lo decía también, ¿no? Con la llegada de los españoles, no solamente con la matanza por la conquista, sino además, sobre todo, por las pestes que trajeron, que acá no existían, o en América no existían, entonces se moría mucha gente. La sensación es que si no recuperamos imágenes nuestras, desaparecemos como raza. Entonces, digamos, la representación de la muerte tenía ese doble sentido, ¿no? Recordamos que seguimos siendo mexicanos, por así decirlo, y además que seguimos estando vivos, ¿no? La presencia de la muerte nos recuerda que además, por suerte, seguimos vivos. Bueno, eso quería comentar, ¿no? ¿Puedo comentar una cosita más?
Yo Sí, creo que total. la idea, esta idea de una separación entre la vida y la muerte es totalmente europea. No solamente la cultura mexicana tiene, y tenía de hecho, las prehispánicas, una relación distinta con la muerte, sino que las culturas incas también. De hecho, los incas y nuestros aborígenes en el norte, enterraban a sus muertos en el patio de la casa. Claro, Los muertos siguen conviviendo con, con los vivos. ¿Sí? con los vivos, y los incas muertos se embalsamaban y participaban de las ceremonias. Se les daba de comer y tenía una persona que los atendía, que supuestamente los atendía, bueno, los limpiaría, eran momias obviamente, pero participaban en todas las ceremonias reales. O sea que es un concepto distinto. La muerte está muy ligada a la vida, o la vida está muy ligada a la muerte. Está todo mucho más junto, ¿no? Uno también podría pensar, por ejemplo, que es algo así como si tuviera algo del orden de una escritura, ¿no? Es decir, alguien fue, alguien existió y fue. Y no solamente se lo lleva el viento y la memoria, Claro, sino la idea es que alguien realmente tenemos constancia de que existió y vivió. Por eso incluso probablemente se los mantenga en la casa o tenga algún tipo de inscripción, para no olvidarse de alguien que fue, claro, singularmente fue, digamos, no solamente como alguien más de la especie humana, sino alguien con nombre y apellido. claro. ¿Puedo decir algo? Sí, Quería decir, sí, Eh, bueno, bueno, Miriam o Irene, no sé quién está primero. lo Bueno, mismo. bueno, Irene, si querés, te pido la manita. Y, eh, sí, porque varias cositas. Lo de Esther cuando dijo de qué saber se trata y Clara remitió al humor de Borges, es también algo que se dice en el campo, ¿no? Sabe, acostumbra, ¿no? La gente sabe morirse, como acostumbrar. Y lo que decía Juan de Europa, si yo estuve revisando, y realmente hay una gran cantidad de cultura alrededor de esto, que me parece que va al punto que hace que en México, como lo llama André Breton, dice que es la patria del humor negro, de Breton, que se pueda tomar de otra manera en la medida que la muerte se descansa en lo mítico, la idea y la representación de la muerte. Entonces se va a todas las historias de las que decía Sergio en México, ¿no? Toda la cuestión de lo mítico. La parca, que son tres en realidad, tres hilanderas, una que hila, una que, la otra que devana y la otra que corta el hilo de la vida, por ejemplo, ¿no? mira, ajá, Claro, cantan. todas las cuestiones míticas. Bueno, eso, como no- que nos permite transitar. Y bueno, la cuestión Bueno, mítica lo hace más gracias. Vamos a escuchar a Miriam, que estamos cerca del horario ya, así que Bueno, No, quería en esta especie sí, de entrelazamiento de artes, ¿no? Me acordaba de un libro que a mí en la adolescencia me ayudó muchísimo, de Simone de Beauvoir, Todos los hombres son mortales, que narra la historia de un hombre que va a ser condenado a muerte en el medioevo, siglo XII, XIII, y el hombre pide clemencia al señor feudal, y el señor feudal no quiere perdonarle no sé qué tipo de delito, si cazó el venado o no sé qué hizo. Y el hombre le dice que él tiene una poción que es de la vida eterna y que se lo puede dar. Y el hombre le dice, ¿por qué no se lo toma usted? Y dice, yo no quiero una vida eterna, quiero vivir mi vida. Entonces dice, bueno, probemos, le dan unas gotitas a una rata, la matan, la rata, después de alguna convulsión, se va caminando. Y ahí empieza la gesta del hombre feudal, que desde ese lugar de todopoderoso, porque la muerte no lo habita,
conquista tierras, avanza sobre el mundo, pero bueno, también ve morir a su mujer, ve morir a sus hijos. Transcurren los siglos y se muestra el hastío brutal de ese hombre que no tiene lo vital, que es la fragilidad, que para mí es, digamos, una forma de representar la finitud, ¿no? Hasta que finalmente en un hipotético futuro devastado se ve vagar un hombre y una rata. Y me parece que la novela maravillosamente narrada hace experimentar también qué sería de nosotros si fuéramos inmortales, ¿no? Y volvemos al tema de la muerte como entrelazada a la vida y como gran inspiradora, ¿no? Porque el arte es un intento de trascenderla, ¿no? Y creo que, bueno, aquí estamos, ¿no? Nos Sí, hace enlazada con el producir, nos deseo hace también, ¿no? trabajar. Enlazada con el deseo, ¿no? Como lo había Tal dicho cual. Liliana, claro. Y La bueno, muerte le sienta bien, ¿se acuerdan de esa comedia? Sí, Es cómo no. patética. Las cosas que le pasan a esas mujeres que quieren vivir, o Dorian Gray, digo, ¿no? claro. Por eso recordar Memento, ¿no? La frase que trajo Irene, ¿no? Memento Mori. No solamente para recordarnos que no somos dioses, sino la ambición de ser eterno para ser poderosos nos puede convertir en hombres errantes acompañados de una rata. Esto está muy bueno, ¿no? Claro. Memento. Como la anécdota de Borges también, ¿no? Iba por la Sí. calle y un tipo le dijo, Borges, no te mueras nunca. Y Borges dijo, ¿y yo qué te hice de malo? Muy bueno, muy bueno. Muy bueno también. Bueno, morirse no sin dejar las marcas, ¿no? Esto que decía Sergio, Claro. bueno, es que están ahí, fueron, pero alguna marca dejaremos, ojalá. Bueno, Juan seguro que la dejó con esta obra, Sí, con las es obras verdad, anteriores. es verdad. Mirá Está todo muy lo que bueno nos, eso. mirá todo lo que nos inspiró, nos sugirió Mirá esta vos. serie, Juan, así que muchas gracias. Muchas Y bueno, felicitaciones, Juan. Gracias, Graciela. Muchas Sí, gracias. felicitaciones. Gracias. Muy buen Hola, ¿cómo encuentro. están? ahora Bueno, podríamos muchísimas seguir, gracias pero a todos, vamos a- hermoso. Gracias a todos. Gracias, chao, chao. Bueno, muchas gracias Clara también, porque Clara fue la que inauguró este espacio de Jueves de Arte. Sí, sí. Y muchas gracias, bueno, a Muy quienes buena idea. participaron, Miriam, Irene, Sergio. Bueno, Juan, no tenemos palabras más para agradecerte haber estado y engalanado No. El agradecido soy yo por la invitación, porque fue una experiencia muy agradable, muy interesante, verdaderamente. Muchas gracias por la invitación, de verdad. Bueno, Muy buen espacio, gracias. Buenísimo. Gracias, Muchas gracias a Adriana. todos. Gracias, Espacio de Chao, Arte. chao. Muchas gracias. Gracias.